La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, estamos ya en este segundo domingo del tiempo cuaresmal, entrando esta segunda semana de este tiempo cuaresmal, tiempo de gracia, un tiempo para caminar juntos con esperanza, como nos ha dicho el Papa Francisco para el mensaje cuaresmal de este año. Nos ha dicho que debemos caminar, y eso es este camino cuaresmal, este itinerario cuaresmal, es ese camino, no es un estancamiento, es un caminar juntos, porque tampoco vamos a hacerlo solos, no somos islas, es caminar juntos y juntos con esperanza. No es para caminar sin esperanza, sin ánimo, sin nada, no, es caminar con esperanza, y la esperanza que no defrauda, como dice San Pablo. Bien, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo para iniciar bien nuestro ejercicio. Recuerden que no podemos ni debemos, como siempre les digo, iniciar nuestro ejercicio sin antes habernos puesto en las manos del Espíritu Santo. Necesitamos ponernos en sus manos para que el Señor haga la obra, y sobre todo el Espíritu Santo, que sea el que conduzca nuestro ejercicio para que podamos desarrollarlo de acuerdo a su voluntad. Hagamos ahora la oración. Espíritu Santo, venimos ante tu presencia en este tiempo cuaresmal. Te pedimos que fluyas en nuestros corazones para vivir esta palabra, que abras nuestra mente para comprenderla, nuestros labios para proclamarla, pero sobre todo, Espíritu Santo, nuestros corazones para vivirla. En tu mano quedamos, Espíritu Santo, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestras vidas. Danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos de ella. En tu mano quedamos, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, hecha ya la oración, nos acercamos ahora al texto bíblico. Recuerden, Biblia en mano, para que juntos hagamos el ejercicio. Nos acercamos al texto, queridos hermanos, está tomado, ya sabemos, estamos en el ciclo C, y es el evangelista Lucas el que nos acompaña en este caminar. Vamos a tomar el texto, el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Para que lo busque por favor en su Biblia, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Aquí se encuentra el texto para este domingo, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, lo repito, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Fíjense bien que todos los años, para el segundo domingo, y esto siempre lo decimos, todos los años para este domingo será la transfiguración. El primer domingo las tentaciones, segundo domingo la transfiguración. Ya los domingos siguientes es de acuerdo al ciclo en el que nos encontramos, vamos a ir teniendo los textos. Pero siempre, para el primer domingo serán las tentaciones, y para el segundo la transfiguración. Ya vamos a ver cuál es la dinámica o por qué la Iglesia nos propone este ejercicio de esta forma. Pero antes, entonces, necesitamos poner nuestra vida y nuestra atención en el texto bíblico, comprender qué es lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Así que hagamos la lectura. Recuerden, Evangelio según San Lucas, en el ciclo en el que estamos, capítulo 9, versículos del 28 al 36. ¿Qué dice el texto? Acerquémonos a la palabra. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos,
ya leído el texto, precioso pasaje que se nos regala para este segundo domingo del tiempo cuaresmal, como ya hemos dicho. Siempre, como les dije antes, el primer domingo serán las tentaciones, y lo vivimos, ¿no? Y veíamos cómo hay que hacerle frente a las tentaciones. Sobre todo, fíjense bien, meditando el domingo pasado con la gente en las comunidades de la parroquia, miramos algunos puntos para hacerle frente a las tentaciones, porque esto lo vamos a tener durante toda la cuaresma. En primer lugar, tener conciencia de nuestra historia. El que es consciente de su historia sabe esperar en Dios. Segundo, confianza. El que confía en Dios no se deja tentar, porque está puesta su confianza en Dios. Tercer punto es sabernos y ser hijos de Dios. Recuerden que desde el bautismo somos hijos de Dios. Y cuarto punto, la palabra de Dios. De esa forma nosotros podemos hacerle frente a las tentaciones. Repito, tener conciencia de nuestra historia. Si Dios nos ha liberado ya tantas veces, ¿cómo no nos seguirá liberando de la esclavitud del pecado? Segundo, confiar en Dios. Poner nuestra confianza solamente en Dios. Tercero, ser hijos de Dios. Y cuarto punto es la palabra de Dios. La palabra que debemos seguir poniendo en práctica ahora para este domingo segundo del tiempo cuaresmal. Fíjense bien, queridos hermanos, las tentaciones, primer domingo, ahora la transfiguración, el gozo de la resurrección, hacia ahí vamos. Y es hermoso porque necesitamos, y lo que nos quiere dar a entender la Iglesia con esta experiencia de presentarnos primero las tentaciones y luego la transfiguración, porque también Jesús, cuando les habla de su pasión, muerte y resurrección, que les había parecido un escándalo ese acontecimiento, que Jesús les dijera que iba a padecer, morir y resucitar, nos lleva luego al gozo de la transfiguración, para decirles que necesitamos pasar por la cruz para llegar al gozo de la resurrección. Sin cruz no hay resurrección. Eso hay que tenerlo bien claro. Y esto siempre lo decimos, ¿no? Pero debemos recordarlo siempre. Sin cruz no hay resurrección. No podemos llegar al gozo de la resurrección sin pasar antes por la cruz. Toda cruz que se asume, se redime. Si no asumimos nuestra cruz de cada día, difícilmente llegaremos al gozo de la resurrección. Por eso entonces, nos presentan hoy, para que no sea para nosotros un escándalo las tentaciones, y que no pensemos que estaremos eternamente en tentaciones ni en el desierto, nos presenta la Iglesia esta experiencia de la transfiguración. Hacia allá vamos, ¿no? Entonces nos hace gustar con la transfiguración lo que viviremos eternamente en la resurrección. Cristo ya resucitó, pero ahora nos tocará a nosotros, ¿no?, resucitar con Él. Y entonces fíjese bien el texto que encontramos, ya lo leímos de Lucas. Dice que Jesús se hace acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Recuerden que para dar testimonio en ese momento se necesitaban 3 personas. Para dar fe que algo realmente había sucedido, se necesitaban un testimonio de 3 personas. Jesús lo hace de esa forma: Pedro, Santiago y Juan, ese grupito de apóstoles que siempre le acompañaban. Se hace acompañar de él, ¿y qué hacen? Suben a un monte. Vayan viendo la dinámica que vamos a tener en este tiempo cuaresmal. Es un ejercicio, es subir. Suben, dice el texto, a un monte para orar. El texto no nos dice cuál es el monte, nosotros lo conocemos como el Tabor, ¿no? Entonces suben para orar, no suben para hacer otra cosa más que para orar, y lo deja bien claro el texto. Suben a un monte para hacer oración. Y mientras oraba Jesús, su rostro cambió de aspecto. Fíjense bien, porque los apóstoles estaban cansados, rendidos de sueño. Tuvieron que haber subido una buena cuesta para llegar rendidos y cansados los apóstoles. Y al subir, entonces Jesús se pone a orar, dice el texto, y su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. O sea, será el esplendor. Dice Marcos que quedaron tan blancos que ningún batadero podría dejarlo de esa forma, ¿no? O sea, lo deja claro. Era un resplandor precioso lo que estaban viendo ahí los apóstoles. Y entonces dice que sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él 2 personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías. Ya sabemos que Moisés representa la ley y Elías los profetas. Moisés representa esos 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio están representados en Moisés. Y todo lo que se hablaba en esos primeros 5 libros, Moisés estaba ahí para decirle a Jesús: lo que te espera es esto, la cruz. Y Elías, en cuanto a los profetas, recuerden que el anuncio profético viene el Mesías, viene el libertador. Pues todo eso que Elías
y los profetas habían anunciado de la venida del Mesías, la venida del Salvador, se hace presente entonces ya en Jesús. Y eso es lo que están diciendo, ¿no? Todo lo que se anunció en los profetas será realidad en Jesús. Y eso es lo que estaban conversando, dice el texto, ¿no? Diciendo y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén, ya porque lo habían anunciado ellos desde el Antiguo Testamento. Pedro y sus compañeros, nos dice el texto, estaban rendidos de sueño. O sea, la subida tuvo que haber sido cansada a tal punto que estaban rendidos de sueño. Pero despertándose, vieron la gloria de Jesús. Fíjense bien, esa gloria, ese resplandecer de Jesús y de los que estaban con él, Moisés y Elías. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, fíjense, dice el texto, y nos lo marca así, sin saber lo que decían. ¿Qué dice Pedro? Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí. Yo he escuchado, y esto cada año se lo digo, de acuerdo al ciclo en el que estamos, porque me gustó. Yo tenía una interpretación de esa parte, pero escuché otra interpretación que nos decía su eminencia una vez en una charla, una homilía. Me gustó mucho ese punto porque puedes ver las dos posturas. La postura positiva le llamaría yo y la postura negativa. Podemos ver las dos posturas, ¿no? Son válidas las dos. Cuando Pedro dice, maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí, la postura positiva, la que yo manejaba era que cuando Pedro dice, hagamos tres chozas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti, y yo decía, ¿dónde quedaban ellos? Pues, entonces, es que en la choza de Jesús caben ellos, que la choza de Jesús, podríamos decir, es su corazón, y en el corazón de Jesús cabían Pedro, Santiago y Juan, o sea, ahí podían quedarse para estar con el Señor, en esa gloria. Qué bien es estar aquí, qué hermoso es estar aquí. Esa experiencia que también nos ha tocado seguramente cuando hemos ido a un retiro, que nos ha gustado tanto, ¿no? Estar en una experiencia de retiro, que no queremos regresar a nuestras ocupaciones cotidianas porque hemos vivido una experiencia de retiro, de encuentro con el Señor. Esa primera parte. Yo escuché otra parte, como le decía a su eminencia, lo escuché una vez que nos decía en un retiro, una homilía fue, que nos decía que en ese texto se puede ver también desde el punto de vista negativo, en cuanto que quedarse ahí y no regresar a las ocupaciones. Es decir, que bien es estar aquí y nos quedamos aquí. Ay, pero los demás, no, que se queden los demás allá afuera, pero nosotros sí nos quedamos aquí. Que sería esa parte de centrarnos solamente en nosotros y no quererlo compartir con los demás, que también podría ser y podríamos pensarlo de esa forma. Porque muchas veces nos ha podido pasar eso, ¿no? De quedarnos solamente para nosotros la experiencia de encuentro con Cristo y no quererlo compartir con los demás. Entonces, valen las dos expresiones. Bueno, luego dice que había terminado de hablar cuando no había terminado de hablar Pedro, cuando se formó una nube que lo cubrió y la voz del Padre. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Diferente con lo que ya habíamos escuchado en el bautismo que decía, tú eres mi hijo amado. En esta parte es, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, después de esa nube que también los cubrió, pues se quedó Jesús solo, ya no estaban Moisés y Elías, y los discípulos guardaron silencio. Dice el final, por entonces no dijeron a nadie nada de lo que había visto, lo que habían vivido. Bueno, vamos entonces al segundo punto de nuestra lectura divina. Este segundo punto, queridos hermanos, es lo que te dice a ti, lo que me dice a mí el texto, ya que se toca interpretarlo a la luz de nuestra vida. ¿Qué es lo que podemos sacar de este texto precioso que hemos meditado el día de hoy, o que nos ha regalado la liturgia en cuanto a la transfiguración? Fíjense bien, lo importante aquí, y tenemos que tener presente, es el esfuerzo. Sube la montaña. El tiempo cuaresmal, no lo olvidemos, es un esfuerzo, es un camino. No podemos pretender llegar al final de la cuaresma sin ningún esfuerzo. Así de claro, no podemos ni debemos pretender llegar al final de la cuaresma sin ningún esfuerzo. Si hemos vivido esta cuaresma lisa y hemos vivido bien esta cuaresma, pues no la hemos vivido bien al final. Sería un engaño del maligno creer que todo está bien. Los santos lo decían, cuando no experimentaban ningún movimiento en su vida, decía, Señor, te estás olvidando de nosotros, porque la vida plana no puede estar. Una vida plana sería estar muerto, ¿no? Así como cuando está el cardiograma, ¿no? Que empiezan a escucharse esos sonidos y cuando la persona muere se escucha un pitido, ¿no? ¡Pi! Así tendría que ser nuestra vida si así pretendiéramos estar así planos. Plano sería ti, o sea, nos morimos. Y la muerte en el pecado, porque ya nos atraparía el enemigo. Si ya no nos dice nada la palabra, pues prácticamente que nos morimos.
ya el enemigo nos pudo en nosotros. Por eso tengamos cuidado, ¿no? O sea, el caminar cuaresmal es un esfuerzo. El enemigo va a estar ahí como urgente. Si no hay ningún esfuerzo, si no estamos viviendo nada en esta cuaresma de esfuerzo, de sacrificio, significa que no estamos viviendo bien o que el enemigo nos atrapó hasta el punto que somos de él. Y pues yo no quiero ser de él. Por lo tanto, para mí es un esfuerzo. En cuanto al ayuno, la tentación de querer comer, en cuanto a la oración, tener que intensificar la oración, quizá da pereza, quizá ganas de dormir, pero no, o sea, está vencer la tentación a fuerza de oración. Orar, como ya les decía, el ayuno, el querer no desprenderme sino que guardarlo todo para mí. Y entonces, ¿dónde está esa práctica para el mal del desprendimiento, de darle a los demás, sobre todo al más necesitado? Entonces, es claro que es un esfuerzo, claro que es un esfuerzo continuo. Cada día debemos esforzarnos, no podemos llevar una vida plana. E insisto, si no tienes un esfuerzo en este tiempo cuaresmal, el enemigo te atrapó. Y no es posible, no se puede. No nos merecemos eso. Por lo tanto, esforcémonos. Primer punto, esfuerzo, su vida. ¿Va a traer cansancio? Sí, pero estamos con el Señor. Que lo bonito, ¿no? Los apóstoles estaban con Jesús. No subieron solos. Jesús sube con ellos y ellos están con Jesús. Ese tiene que ser nuestro caminar también en este tiempo cuaresmal, estar con Jesús. Jesús estaba orando. Nosotros, queridos hermanos, debemos intensificar la oración. Miren, fíjense bien, los apóstoles estaban dormidos y esa puede ser la tentación, querer dormir, querer estar durmiendo y no estar en la oración. Jesús nos enseña que debemos orar. Él estaba orando. También nosotros, como verdaderos discípulos del Maestro, debemos orar con insistencia. Y lo hemos venido escuchando a lo largo de esta semana, queridos hermanos. Debemos orar y orar con insistencia. No abandonemos la oración en este tiempo cuaresmal. Es importante la oración. Es importante y fundamental la oración. Si no, el enemigo hará estragos en nuestra vida de fe. Y perdón que hable del enemigo, pero estamos leyendo las tentaciones y estará ahí molestando. Recuerden que al final del Evangelio del domingo pasado decía que el enemigo se fue, pero no se apartó. Estaba siempre ahí buscando la forma de hacer caer a Jesús. También nosotros debemos tener cuidado en ese sentido. Para poder vencer las tentaciones, ya les dije cómo lo debíamos hacer, pero la oración es importantísima en este sentido, ¿no? Orar con insistencia. Y otro punto, la palabra de Dios. ¿Quién estaban con ellos? Moisés y Elías. La palabra es fundamental también en este tiempo de cuaresma. Si no nos acercamos a la palabra, vamos a morir en el intento. ¿Recuerdan el domingo pasado? Les dije, para vencer las tentaciones, la palabra de Dios. Jesús respondía ante cada tentación la palabra de Dios. Es para este domingo lo mismo, Moisés y Elías. Para vivir esta experiencia de la transfiguración o del gozo de la resurrección necesitamos la palabra. Esfuerzo, oración y palabra de Dios. 3 puntos clave, ¿no? Yo les enseño a los jóvenes para poder exponer, porque muchas veces da miedo exponer un tema, por ejemplo. Da miedo, entonces enseñamos guardarnos de 3 palabras. Entonces hagámoslo así también nosotros. Como ya les dije, 3 o 4, porque el domingo pasado les dije que habían 4, ¿no? Pero 3 cosas fundamentales para este domingo. Esfuerzo, toca subir. El segundo es la oración y el tercer punto es la palabra. Necesitamos tener presente estos 3 puntos y son claves y fundamentales en este caminar cuaresmal. Sin ellos no podremos llegar al gozo de la resurrección. Tengámoslo muy presente, queridos hermanos. Sin estos puntos, entonces el esfuerzo, esforzarnos cada día, es dar lo mejor de nosotros en la oración, dar lo mejor de nosotros en cuanto a la palabra, dar lo mejor de nosotros como un esfuerzo continuo. Y luego, lo que Pedro dice, que bien es estar aquí. Y como les dije, tenemos esas 2 posturas, la parte positiva porque es lo mejor que nos puede pasar. Estar con Jesús es lo mejor que nos puede pasar. Sin la presencia de Dios en nuestras vidas estamos muertos prácticamente en el pecado. Lo mejor que nos puede pasar es estar con Jesús. Y la otra parte, que sería la parte negativa, es que bien es estar aquí, no quiero compartir con nadie, queremos solamente a nosotros. Cuidado nos pasa en este tiempo cuaresmal querer guardarnos para nosotros. Si hemos recibido gratis la misericordia de Dios, gratis hay que compartirla. Por lo tanto, si vamos viviendo este tiempo cuaresmal es para compartir, ya decía el Papa, ¿no? Caminar juntos
Y este juntos es, si yo vivo la experiencia de Cristo, quiero que otros también la tengan. Y ese es caminar juntos, compartiendo la experiencia de fe. Mi experiencia puede ayudarle a otro también para que pueda esforzarse. La experiencia del otro me ayuda a mí también para esforzarme cada día más en este caminar de fe. Por lo tanto, es importante ese punto, ¿no? Esforzarnos por caminar juntos. Y la palabra del Padre, ¿no? Este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchelo. ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué voces escuchamos? ¿La voz del Padre, la voz del Señor? ¿O qué voz estamos escuchando? ¿Qué voz es la que escuchamos? ¿Es a Jesús que nos habla a cada uno de nosotros, o qué voz es la que escuchamos? Así que estos puntos tengámoslos presentes, queridos hermanos, para este segundo domingo y para este tiempo cuaresmal. Este tercer punto, hermanos, es la oración. Vamos a orar, tenemos elementos ya para hacerlo, ¿no? Tenemos muchos elementos para orar, así que hagamos nuestra oración. Recuerda que si no te sale la oración, yo siempre oro por ti y tú oras por mí. Así como dice Papa, ¿no? Oren por mí, pues oremos unos por otros. Yo hago la oración por ustedes, pero sí espero que en sus momentos también oren por mí y por todos los sacerdotes para que continuemos nuestra tarea de la evangelización, sobre todo, ¿no? Para que no dejemos que el enemigo nos vaya a vencer en la pereza espiritual. Hagamos la oración. Por favor, dirijámonos al Señor con plena confianza. Ya recuerden que es uno de los temas que tenemos para este domingo, ¿no? La oración. Hagamos la oración. Hoy, Señor Jesús, venimos ante tu presencia, después de haber meditado ese texto, de este evangelio precioso. Queremos acercarnos a tu amor, a tu misericordia, sabiendo que tenemos que esforzarnos. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos. El reino de los cielos es de los que se esfuerzan, dice la palabra, ¿no? Que nos ha regalado. Cada día debemos esforzarnos por alcanzar la salvación. Es un esfuerzo continuo. Queremos esforzarnos, Señor. Queremos colocar nuestras vidas en tus manos, subiendo hacia ti, en ese monte santo, en ese monte elevado. Queremos estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos a que la tentación del sueño no nos pueda, ni la pereza, sino que podamos estar despiertos, orantes, orar siempre con perseverancia, en este esfuerzo continuo, con la palabra de Dios, sobre todo. Qué bonito que podemos hacer, Señor, esta experiencia de la lectura divina, porque esto nos ayuda a profundizar en la oración, a unirnos más a ti. Señor, ayúdanos a comprender siempre tu palabra, ayúdanos a gustarte la palabra para estar bien alimentados, bien nutridos de ella. En tus manos quedamos, Señor, y que sea tu santísima voluntad que reine en nuestros corazones en este segundo domingo y en esta segunda semana de Cuaresma, que podamos intensificar la oración, el ayuno y la ofrenda generosa con los más necesitados. En tus manos quedamos, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y en más fecha de la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Y este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, ya tenemos esos tres propósitos, 3 puntos. El esfuerzo, recuerden, la vida de fe del cristiano es de los que se esfuerzan. De los que no se esfuerzan no es la vida eterna. Tenemos que esforzarnos cada día, no estamos solos, Dios está con nosotros, nos acompaña, así como estaba con los apóstoles en el Tabor, en la montaña elevada, también está con nosotros. Así que es esforzarnos para orar, no desmayemos en la oración, en la tentación, ya sabemos, es quedarnos dormidos, pero nosotros vamos a estar despiertos siempre, vigilantes, alertas y sobre todo con la palabra de Dios. Todos los días acerquémonos a la palabra para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos de ella. En las manos del Señor quedamos sabiendo que Dios hará la obra en nuestros corazones en este segundo domingo del tiempo cuaresmal, a caminar juntos con esperanza.